sí me oyen, ahora sí me oyen. Nos dimos cuenta que el micrófono estaba apagado. Vamos a ver por aquí. ¿Nos escuchan bien? Déjennos saber, déjennos saber. Bienvenidos nuevamente a nuestra casita. Tenemos una noche muy preciosa con un tema espectacular. Seguimos con la serie de influencers. Tanta gente, tantos hombres y mujeres de Dios que hay en la Escritura, que es algo maravilloso. Podríamos estar todo el año y aún así nos faltaría tiempo para estudiar, ¿verdad, Marina? Cada persona en la Escritura que ha sido un influencer en su tiempo. Uh-huh. Y si vemos, Dios nos llama a nosotros a ser también personas de influencia. No un influencer para ser famoso, sino ser personas de influencia en nuestra sociedad, en nuestros trabajos, en nuestras asociaciones, en nuestras universidades y escuelas. El Señor nos ha llamado a ser personas que lleven un pensamiento diferente, uh-huh. Pero no es por pensar diferente, es que llevemos a Cristo a donde quiera que vayamos. ¿Verdad? Porque un pensamiento diferente puede ser cualquier cosa. Pero no, un pensamiento centrado en Cristo Jesús, en la mente de Cristo en este tiempo. Así que vamos rapidito a tener un momento de oración. Y ya ustedes están viendo por ahí, están viendo un título que dice, ¿cómo dice? Locas. Locas, ¿ok? Y usted vaya pensando, imaginando qué quiere decir eso y nos va escribiendo ya mismito por ahí, ¿ok? Así que vamos a orar. Por aquí nos acompaña también la licenciada Gisela Ortiz desde los controles. Que le bendiga. Amén, amén. Por ahí se encuentra Milka, por ahí está el pastor Benjamín Rodríguez. Un abrazo a ambos. Nada, vamos entonces a orar. Únase conmigo en esta oración y que el Señor bendiga nuestras vidas a través de esta clase, que salgamos renovados, que salgamos con un entendimiento mayor de lo que es la palabra del Señor y qué el Señor ha hecho en la vida de esta gente que sale en la Escritura. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por estos medios de comunicación que tenemos tan maravillosos, que podemos llegar a tanta gente. En esta hora te pedimos que esta clase que Marina ha preparado con tanto amor y tanto cariño, que llegue al corazón de nuestros hermanos, que llegue al corazón del que lo necesita y que podamos tener un encuentro contigo a través de la clase. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén. 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 Y ahora cedemos los micrófonos a la hermana Missy Marina. Pues bienvenido a la Escuela Bíblica de Jóvenes y Adultos. Como siempre, vamos a empezar con el nombre raro. Locas. Locas, locas, locas. ¿Qué significa locas? Creo que están locas. Es unas personas que están locas. Con acento en inglés, locas. Locas, están locas. Como unos americanos lo dicen. No, eso no es lo que significa locas. Locas le puede decir lo que significa. Amén. Amén. Locas significa luminoso. Luminoso o el que brilla. Ja, ja, ja. Eso es lo que significa locas en griego. Así que por el nombre yo me imagino que ya ustedes saben más o menos de quién vamos a hablar hoy, porque como que se nota. Y hoy vamos a hablar de Lucas, Mr. Lucas. Así que les voy a preguntar a ustedes quién era Lucas, como siempre, para que me vayan diciendo quién era Lucas, si era uno de los discípulos, si era alguien. ¿Quién era? Diga. Por ahí se encuentra el hermano Tony Arocho, fielmente siempre nos ve, nuestro hermano Tony Arocho. Para los que no saben, nuestro hermano Tony fue parte de nuestra iglesia en Dominguito hace muchos años, con su esposa Cookie.
la cual amamos un montón, sus hijos, ¿verdad? Sapiel, su nena. Ellos estuvieron mucho tiempo con nosotros, la mamá de Tony también, ¿verdad? Y ahora Tony está allá en la Florida. Y nada, un abrazo, ¿verdad? Si ustedes lo ven que Tony está por ahí, eso, un hombre del Señor, una familia del Señor que amamos. Y está Ruby por ahí también. El pastor Benjamín dijo que Lucas era un médico que era autor de Lucas y de Hechos. Muy bien, Pastor Benji. Muy bien, muy bien. Sí, era médico. Eso no es nada que, o sea, no es que asumimos que es médico, es que en Colosenses 4, Pablo se refiere a él como un médico amado. Uh-huh. Así que, gracias a eso sabemos que era compañero de Pablo. Él estuvo con Pablo en muchas de sus misiones y escribió, pues, Hechos. Escribió Hechos y Lucas, que son 2 libros que están divididos, o sea, entre medio de Lucas y Hechos está Juan, pero si tú los lees juntos son una historia completa, o sea, una cosa brutal. Si los lees juntos, la historia sigue así cronológicamente como si fuera una historia normal, y pues los 2 están escritos pues por Lucas. Sí, que sería interesante leer los corridos, ¿verdad? Saltar a Juan y leerlos así corridos. Muy bien. Sí, porque como están escritos por la misma persona, como que tienen el mismo feel. Algo que quisiera anticipar, Mrs., es que pedirle a los hermanos que nos están viendo que busquen su Biblia. Sí. Busque su Biblia y busque el Evangelio de Lucas. Sí. Porque vamos a hacer algo durante toda la clase que vamos a estar tocando algunas partes. Así que, importante, busque su Biblia, téngala a mano y siga con nosotros ahí para que pueda seguir la clase bien interesantemente. ¿Ok? Exactamente. Muy bien. Lucas, en el prólogo de su evangelio, que es la introducción, él admite que él no fue como Mateo y Juan, que estuvieron en los eventos allí de las obras de Jesús en la tierra, sino que él tomó toda la información que está ahí, pues él hizo una mega super investigación y escribió el evangelio de acuerdo a documentos y registros de otras personas que sí estaban allí. So, él no estaba allí en el evangelio, pero sí estaba en Hechos. Ya eso eran como vivencias, se cree. Que lo más probable es que eso eran cosas que él estaba viviendo. Pero la primera parte no. O sea que él no fue uno de los 12 discípulos, él no caminó con Jesús, sino que él escribe el Evangelio de Lucas por medio después de hacer una investigación. Y que entonces él era compañero de Pablo, lo que lo lleva a él. La investigación no la obtuvo solamente de Pablo, no fue que entrevistó a Pablo y ahí se quedó, sino que tiene que haber entrevistado a personas tal vez que estuvieron en la alimentación de los 5,000, tal vez alguna persona que estuvo en el bautismo de Jesús. O sea, Lucas investigó, ¿verdad? Y como un buen investigador, como un reportero, no ve una sola fuente, sino que fue a muchas fuentes, a lo mejor a Pedro también. Tiene que haber entrevistado a Pedro, por lo que no, ¿verdad? Más adelante vamos a entender eso. Y se dice que no era judío, que era gentil. Lo más probable que era griego, porque su nombre está en griego. So, eso sí no está seguro, pero es una posibilidad. Ahora vamos con su personalidad. Era educador. Esto lo sabemos porque su evangelio no tenía el propósito de narrar solamente la historia de la vida de Jesús, sino que él escribe este evangelio con el propósito de educar a la gente para enseñarle el cumplimiento de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, cómo se cumplieron a través de la vida de Jesús. Y se cree, ¿verdad? Es una de las teorías. No, eso lo voy a explicar ahorita. Pichadera, olvídense de eso. Por poco y se delata.
Por poco se delata la misis. Era analítico. El Evangelio de Lucas es un evangelio que está súper detallado. O sea, en cuestión de los eventos y en el orden de los eventos, él explica todo con tanto detalle. Y no solamente eso, sino que el orden de los eventos cada uno tiene como cierto simbolismo. Uh-huh. Que eso lo vamos a estar explicando ahorita, pero está brutal. Y pues es conocedor del Antiguo Testamento. Esto lo sabemos porque usa muchísimas alusiones al Éxodo y a las profecías, o sea, un montón que las vamos a estar viendo todas ahorita. Y gracias a él, pues vamos a utilizar mucho un término hoy que se llama el Nuevo Éxodo. El Nuevo Éxodo. Apúntelo Éxodo. Por ahí. El Nuevo Éxodo. Nos dice nuestro hermano Tony, ¿verdad? Que él escribió a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Sí. Muy bien, están apoyando ahí. Están los hermanos Soy ready en la clase. Ahora vamos a ver ahora sí, saquen su Biblia. Saque su Biblia. Porque ahora vamos a ver las secciones. Vamos a analizar el libro completo, literalmente, no estoy chavando. Vamos a analizar el libro completo porque no sabemos mucho de Lucas. Y como no sabemos mucho de él, pues tenemos que tratar de conocerlo a través de sus escritos y de cómo escribía y de las cosas que decía. Sí, que el énfasis que él le da a la mirada que él da sobre el Evangelio, porque aunque él hizo la investigación, aunque él entrevistó a Pablo, a Pedro y a tanta otra gente, él le da ¿verdad? Dice que era importante para él en la vida de Jesús, cómo él ve a ese Jesús del que le están explicando, del que le están hablando, y cómo él lo quiere compartir, porque esto él lo va a compartir con Teófilo. Entonces que él tiene que ver que él entiende que es necesario para Teófilo que conozca a Jesús, y que Jesús él quiere que conozca a Teófilo. Amén. Eso es como cuando nosotros compartimos la palabra con la gente. Nosotros no le decimos desde Génesis hasta Apocalipsis todo palabra por palabra, sino que hablamos del Jesús bíblico, pero desde nuestra perspectiva, nuestra vivencia. Pues lo que estábamos hablando en la clase pasada de Mateo. Exactamente lo mismo. Exacto. Vamos a comenzar en Lucas 1 del 1 al 4, que es el prólogo. El prólogo, esa palabra. El prólogo es la introducción al libro, donde él dice para quién es el libro, el destinatario y el propósito. Muy bien. Y dice aquí, en Lucas 1 del 1 al 4, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Si notas, él dice las cosas que se han cumplido. Por ahí es que tú sabes que el propósito del evangelio está en enseñar cómo las profecías fueron cumplidas. Tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, ahí sale Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Wow, qué cosa más brutal, ¿verdad? Yo, en mi mente, yo haciendo la clase, yo estaba pensando que parece una carta de Pablo, o sea, una cosa descomunal. Tú lees el principio y parece una carta de Pablo, el saludo de Pablo en todas las cartas que aparece ahí, a mi querida iglesia de que la paz del Señor sea con ustedes, Pues a eso se me parece y tiene sentido porque él era hand to hand con Pablo. Tiene sentido. Y si notas, pues en todas las cartas del Nuevo Testamento, casi todas tienen el propósito de enseñar, de aconsejar, de corregir. Casi todas son de Pablo diciéndole a la iglesia: mira, no hagas esto, haz lo otro. Pues a lo mejor este evangelio tiene como un touch diferente, parecido a una epístola. A lo mejor es más una epístola que
un libro como tal. Nos dice el una pastor narración. Benjamín que Pablo y Lucas eran personas muy bien educadas. Sí. O sea, ellos estaban tal vez en la parte de educación por encima del resto de los escritores, Sí. aún de Juan, aún de Marcos, ¿verdad? Marcos es más sencillo, rústico, bien directo, y también de Mateo. Sí, ellos dos, o sea, Lucas era un doctor, o sea, él y Pablo eran high class, ¿entiendes? Ellos eran high class. Sí, habían tenido oportunidad de una educación mejor que tal vez los otros 12 apóstoles. ¿Sí? Entonces, vamos a la cosa de Teófilo. O sea, nadie sabe quién es Teófilo. Hablando claro. Hay muchas teorías. Papi me dijo que hay una teoría de que es un ser imaginario en la mente de Lucas. Sí, es un personaje. Algunos proponen que es un personaje que Lucas crea para como un instrumento literario, ¿verdad? Que como si él le estuviera hablando a este personaje que es Teófilo, ¿verdad? El que ama a Dios, Filo, Teo, tal vez es una persona como que él crea para poder así expresar esa investigación que él ha hecho. Y él está diciendo, hermano que amas a Dios, mira lo que he investigado, aquí tienes el Evangelio de Jesucristo. Y esto es cierto, y esto lo escribí, esto lo investigué, ¿verdad? Oh, excelentísimo. Pero también está la otra teoría. La otra teoría es que dicen que era una persona real, que era un gentil, igual que Lucas, y que no conocía nada de la palabra. O sea, que el tipo estaba en cero. Entonces, que Lucas, para enseñarle, que es el propósito del Evangelio, para enseñarle quién era Jesús y quiénes eran los apóstoles, pues le escribió el Evangelio. Y puede ser cierto porque el Hechos también es escrito para Teófilo, es dedicado a Teófilo. Sí, que sea un personaje histórico. A lo mejor le estaba tratando de explicar la historia completa, le hizo el Evangelio y los Hechos también de los apóstoles. Entonces ahora vamos a la segunda sección, que es de Lucas 1 del 5 al 80 y de Lucas 2 al 1 al 20. Y es cuando Lucas presenta el nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista juntos. Él va explicando las historias de los dos a la vez, así como que una detrás del otro. Entonces explica también el cántico de María y el cántico de Zacarías, todo eso está ahí como que junto. Después de esto va Lucas 2 del 21 al 51, que es cuando María y José llevan a Jesús y lo presentan en el templo, y están Simeón y Ana y todo eso, que ustedes lo conocen. Voy rapidito porque son muchas secciones, por si acaso. Tenía como uno de mis profesores en la universidad, decía que Simeón y Ana vieron la presentación del niño Jesús desde puntos de vista diferentes. Él decía que Simeón veía como que, pues, ahora me puedo morir en paz. Y que Ana decía, ahora tengo que ir, ahora estoy adorando al Señor y ahora tengo que ir a decírselo a todo el mundo. Entonces, ¿verdad? Están viendo al mismo Jesús, pero ambos tienen reacciones muy, muy diferentes el uno del otro. Sí, es verdad. Es verdad. La próxima sección es la introducción de quién es Juan el Bautista como tal, ya de adulto. Y está en Lucas 3 del 1 al 20. Entonces aquí Lucas introduce a Juan en cómo él se viste, las cosas que comía, dónde vivía, que vivía en el desierto, y lo presenta de acuerdo a las profecías, que era quien le iba a preparar el camino al Mesías. Y es que Juan es el que hace esa conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es esa persona que es como el último de los profetas, y es como tiene un parecido a Elías bien brutal, su predicación, su forma que hasta un poquito brusco al decir las cosas, y bien en otro mundo. Entonces Juan el Bautista es esa conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y sigue la palabra profética, ¿verdad? A través de... Entonces lo conecta
esa profecía ahora con Cristo Jesús, que es algo poderoso. Se dice que gracias a ese carácter de Juan el Bautista, Juan y Jacobo sacaron ese, porque ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Sí, exacto, muy bien. So, a lo mejor de ahí sacaron ¡el fuego! El fuego. Luego, vamos a cuando Jesús es bautizado, que es de Lucas 3, del 21 al 38. Entonces, esta parte está brutal. Jesús es bautizado y entonces ahí es como es marcado como oficialmente cuando baja el Espíritu Santo, es como marcado oficialmente que él es el escogido, es como que es públicamente que todo el mundo sabe que él es el escogido de Dios y que es el Mesías. Sí, recibe la aprobación del Padre, el sello del Espíritu Santo. Exacto. En esa misma parte es una pericopa completa que es el bautismo y la genealogía de Jesús, pero yo les voy a leer más que el bautismo porque la genealogía es... Nos quedamos aquí esta mañana. Y dice así: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esa parte a mí me encanta, esa frase como que... Hermoso. Está brutal. Pues ahí, pues, el Espíritu Santo posa sobre Jesús y todo el mundo sabe que él es el Mesías. Después va la genealogía, que es un revolú. Pero en la genealogía ahí está el primer simbolismo que les quiero presentar. Y es que Lucas va desde Jesús hasta David, hasta Abraham, hasta Adán. Él va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta Dios, hasta que llega hasta Dios. Entonces, el simbolismo que quiere usar Lucas aquí, que se teoriza, ¿verdad? Que quiere usar Lucas aquí, es que ustedes saben que los hijos de Abraham eran pues los judíos, los que estaban santificados, como que el pueblo de Dios. Pueblo escogido. El pueblo escogido. Pero entonces, al estar en la genealogía desde Adán, desde Dios, Lucas entonces dice, mira, no, Jesús no vino a morir por el pueblo escogido solamente, por Israel, sino que él vino a salvar a los hijos de Adán, que son todos, o sea, de ahí salió todo el mundo. Y pues, ese es el primer simbolismo, que por eso él lo hizo en ese orden tan peculiar. Y si vemos la genealogía en Mateo, está al revés. Comienza con Abraham y termina con José y con María, dice José, que estaba casado con María, ¿verdad? Madre de Jesús. Entonces, Lucas ve a Adán como, ¿verdad? Como ese símbolo que, pues mira, Jesús es para todo el mundo. Dios es para todo el mundo, Cristo es para todo el mundo. La salvación es para todos, no solamente para los judíos. Y siendo él gentil, pues entonces más sentido hace, ¿verdad? Que él vea a ese Jesús como suyo. Exacto. Y como para otros de su, ¿verdad? De su clase, que sean gentiles. Y por eso mismo van a notar ustedes que en casi todas las secciones que vamos a estar revisando, él enfatiza un montón el racismo y el que Dios hizo un sacrificio internacional, universal, que es para todo el mundo. O sea, él enfatiza todo el tiempo las clases sociales y las razas, como que... Sí, que es universal. Un montón. Como que siendo él rico y pues gentil, pues quiere incluir a todo el mundo. Dice nuestro hermano Tony Arocho sobre el bautismo, que en otras palabras el Padre se sentía orgulloso de Jesús. Exactamente. Le da su aprobación, ¿verdad? Qué lindo. Por eso me encanta. Eso es así. Tan lindo. Eso es así. La próxima sección es la tentación y el rechazo de Jesús. La tentación, pues, en el desierto, que muchos de nosotros la conocemos, que Jesús estaba en ayuno, entonces vino el diablo a jorobar, como siempre,
Y Jesús, no. Entonces, pues, justamente después de eso, pues va el primer rechazo de Jesús, o sea, los fariseos. Algo antes de que continuemos, que habíamos hablado antes de la clase, que el Evangelio de Lucas se dice que es el Evangelio de la mujer, ¿verdad? Que es el Evangelio donde las mujeres tienen un papel protagónico y relevante en muchas de sus secciones. Entonces es importante, ¿verdad? Cuando uno lo lee, poner atención, eso no está ahí por casualidad, sino que Lucas ve a la mujer con relevancia dentro del ministerio de Jesús. Sí. ¿Okay? Sí, continuamos. Pues ahora va el rechazo de Jesús, que se encuentra en Lucas 4, del 18 al 19. Y esto es cuando, aquí el rechazo no lo van a ver directamente, pero les voy a leer el tantito de la predicación de la sinagoga que estaba dando Jesús. Jesús estaba dando una predicación en la sinagoga y esto era lo que estaba diciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Que él está leyendo una sección del libro de Isaías. Y él está diciendo que hoy se ha cumplido esta palabra frente a ustedes. Así que imagínate, todo el mundo se le revolcaron los demonios a la gente. Exacto. Esa fue la primera vez que los fariseos dijeron, Who are you? Who are you? Entonces, aquí va la segunda simbología. Vamos al primer cantito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. La palabra pobres se refiere, o sea, aquí para nosotros, pobre es una persona que no tiene mucho dinero. Eso es lo que significa así en el español. Pero para ellos, pobre era Ani. Ani recoge a los que no tenían dinero, a los impedidos, a las mujeres, a los niños, a los viejitos, y a los gentiles también, a los publicanos, a las prostitutas, a todos los outcasts, los marginados. Esos eran los pobres. Así que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a todos. O sea, no es a los pobres, a todos. O sea, a todos los marginados. Esos Ani. A los Ani. Y después dice, me ha enviado a proclamar libertad. Ahí está la segunda simbología. La palabra libertad tiene otro significado en hebreo. Lucas pone la palabra libertad como el áfesis. ¿Qué es el áfesis? El áfesis era una costumbre que tenían los israelitas de sembrar y sembrar y sembrar y sembrar por 6 años. Ellos estaban como sembrando. Entonces, en el 7º año, ellos recogían la cosecha, dejaban que descansara la tierra. Y dejaban que descansara la tierra y disfrutaban de todo lo que habían cosechado. Entonces, las deudas de todo el mundo eran canceladas, que eso es lo más que quiero especificar. Y eso le llamaba pues el año de jubileo, que es el áfesis. Entonces, Lucas usa esta palabra bien interesante porque dice, me ha enviado a proclamar áfesis a los cautivos y dar vista a los ciegos. O sea, Jesús vino a cancelar las deudas de todo el mundo. A dar un año de jubileo, de descansar. Gloria a Dios. Qué poderosa palabra. Sí, ¿verdad? De verdad que está brutal. O sea, que en español como que no explica en su entereza lo que significa. Pero, o sea, la simbología está brutal porque lo compara pues con la cancelación de todas nuestras deudas, de todo el pecado. Entonces, la próxima sección es en Lucas 4, del 31 al 44, que es cuando Jesús pone el áfesis en acción. Esta parte me encanta. Y entonces aquí Jesús comienza a hacer milagros.
ya empezó a enseñar en la sinagoga, ya se bautizó, ahora empieza a poner todo lo que dice en acción. Entonces empieza a sanar enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos, a todo el que haya por ahí. Y en este journey, pues encuentra a María Magdalena y a Mateo, se dice. Entonces, especialmente con el ejemplo de María Magdalena y Mateo, ahí podemos ver el éfesis como que en acción, ahí brutal. O sea, Jesús encuentra a Mateo, como habíamos hablado en la clase pasada, en su pecado, pero llegó el éfesis, el año de jubileo, a cancelar todas sus deudas. Amén, amén. O sea, y las tuyas también y las mías también. Exactamente, exactamente. Entonces yo le estaba diciendo a mis pastores que esto significa entonces que el efecto del sacrificio de Jesús no empezó en la cruz, ni después de la cruz. O sea, que no empezó a trabajar después que su gloria no empezó a manifestarse, exacto, o la gracia exacto. no empezó a manifestarse luego de la cruz. Exactamente. Sí, después de la cruz, en la cruz pasaron unos eventos, pero ya la salvación, el reino de los cielos estaba allí, porque Jesús estaba allí. Amén. Porque Jesús es el reino de los cielos. Amén. O sea, sí, entonces, Señor, pues él solamente con venir al mundo, ya ese fue el primer sacrificio, o sea, dejó todo lo que tenía en el cielo para venir aquí al mundo a ser humano. Entonces, durante su vida estuvo perdonando pecados y cancelando deudas. Amén. O sea, el éfesis ya había llegado. Amén. Está brutal. Y pues ahora vamos a la próxima sección, que es Lucas 5, del 1 al 11. Espérate. Y es el llamamiento de los discípulos, de los primeros discípulos, ¿verdad? Aquí se presentan algunos de los discípulos, y así es, yo creo que en casi todos los evangelios, que él escoge a unos cuantos discípulos primero. Casi siempre he leído que son Andrés, Pedro, Juan y Jacobo. Esos son siempre como que los primeros. Después va como que Felipe y Bartolomé. Entonces los otros nunca se menciona su llamamiento. Pero algo que yo no sabía es que pues los 12 discípulos representan pues las 12 tribus. Eso yo no sabía. Está bien cool. Pero yo no lo sabía. Y probablemente todo el mundo lo sabía, yo no lo sabía. Hay alguien por ahí que está on fire, pero no sé quién es. Me pusieron un fueguito por ahí. ¿Será Unis que está por ahí? Listen. Dicen Lore. Lore está por ahí. Ah, mira. Bella. Pues sí, Jesús escogió a los 12 hombres comunes y corrientes para cambiar el mundo, lo que hemos estado explicando en todas las clases. La próxima sección es cuando es en Lucas 5 una gran parte de Lucas, que es Lucas 5 del 12 al 39, Lucas 6, Lucas 7, Lucas 8 y Lucas 9 del 1 al 28. O sea, es un canto de Lucas completo. Desde el 5 hasta el 9, 28. Sí, o sea, es un montón. Entonces aquí, pues Jesús está haciendo milagros por la calle. Todavía lo que tiene son unos pocos de los discípulos, no están todos. Y ahí, pues, los fariseos empiezan a acusarlo de blasfemia como tal. Y ahí, pues, están como que buscando para matarlo, y ahí es que empiezan a tramar todo el... Ok. Entonces, después de esto, va la mejor parte, la transfiguración. Esta es la mejor parte para mí, me encanta esta parte. Yo le decía a papi y a mami que si yo estuviera en un evento de la Biblia, me gustaría estar en porque está brutal, o sea, me encanta demasiado. ¿A cuántos les gustaría haber estado en la transfiguración de Jesús? Imagínate. Y la transfiguración es con los tres, los main three, que son Jacobo, Juan y Pedro. Y dice así: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, los tres, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó, ahí empezó la loquera, y su ropa se tornó blanca y radiante.
y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. O sea, nada más con eso, ahí ya yo me morí. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y los 2 personajes que estaban con él. Imagínate, cualquiera se despierta. Estaban durmiendo, pero cualquiera se despierta, olvídate. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Impresionante. O sea, está brutal. O sea, me encanta. O sea, es como que no puedo. Hay unas conexiones ahí con la nube. Cada vez que en la Escritura, en el Antiguo Testamento se manifestaba Dios de una forma gloriosa, diferente, bien palpable, pues aparecía una nube. Una nube. Había humo, ¿verdad? Y casi siempre son como bien entonces, radiantes, blancos. Cuando fue inaugurado el templo de Salomón, dice que la presencia de Dios llegó allí y una nube, ¿verdad? Llegó al lugar y era tanto el poder que no se podía ni ministrar ni nada, porque era la nube, era la presencia del Señor. Asimismo, en el monte, en el Sinaí, estaba la nube de Dios alrededor sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba la nube de Dios. Y esa nube se manifiesta en momentos bien especiales. Uh-huh. Y siempre se refieren a Jehová. Uh-huh. No a ningún hombre. Ningún hombre podía ocasionar que la nube de Dios llegara. Uh-huh. Solamente Jehová. Entonces, ¿qué nos está diciendo Lucas? Que ahí está la nube. Uh-huh. ¿Verdad? Y también cuando escuchamos, este es mi hijo amado, escogido, me recuerda el bautismo también. Es como una segunda certificación. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí ¿verdad? Vemos también a Moisés y a Elías, que son la ley y los profetas. Me mató. Y algo bien curioso que leí fue que ellos 2 aparecieron también porque en cierto momento de la palabra ellos escucharon la voz de Dios en un monte también, los uh-huh, 2. Uh-huh. O sea que por eso están ahí. Uh-huh. Está brutal. Uh-huh. Entonces aquí hay otra simbología más. Uh-huh. Y ellos están hablando, dice que Elías y Moisés están hablando con Jesús del del viaje que va a dar Jesús a Jerusalén. Entonces, Lucas hace la primera referencia al nuevo Éxodo. Uh-huh. Esto es un revolú, pero se los voy a explicar de la mejor manera que yo pueda. Vamos a ver como si el pueblo de Israel en Egipto fuera el Génesis, el principio. Uh-huh. El pueblo de Israel está cautivo por los egipcios. Ese es el Génesis, Adán y Eva. Entonces, ¿qué pasa? Moisés viene a liberarlo, pero todos sabemos que ellos primero le hicieron a Moisés y lo rechazaron. Asimismo, en el Génesis, Jesús pues estaba con Adán y Eva, uh-huh, y ellos pues al comer el fruto pues lo rechazaron, uh-huh, rechazaron la voz de Dios. Así que no es que Dios se va, pero no sé cómo explicarlo. Sí, es como que la relación se rompe, corta, exacto, la relación. Uh-huh, sí. Como que, pues eso es como simbología de Moisés, uh-huh, se fue. Entonces Dios vuelve a llamar a Moisés para que vuelva a donde los israelitas, a Egipto, a liberar su pueblo. Uh-huh. Y asimismo, Dios envía a Jesús para liberar su pueblo. Amén. O sea,
Es algo que está brutal. Entonces, pues, Moisés ya la segunda vez, pues, logra liberar el pueblo de Egipto, siendo Egipto, pues, el pecado. Jesús vuelve y rompe, o sea, el muro que estaba, restablece la comunión. El muro que nos separaba de él, pues, bye. Muy bien. Pues eso es el nuevo éxodo, eso se refiere al nuevo éxodo. Muy bien, muy bien. Sí, por eso en Hebreos nos dice que Jesús es superior a Moisés, ¿verdad? Porque Moisés tuvo unas limitaciones donde primero trató de salvar al pueblo a su forma, matando a otro hombre, y trató de hacer las cosas a su forma, y inclusive huyó, dejó el pueblo a su suerte, y entonces Dios lo llama y él regresa. Pero Jesús no, Jesús enfrenta al pueblo, ¿verdad? Y la dificultad con amor y con valentía, porque iba a la muerte. Sí, exactamente. O sea, esa comparación está brutal. Le dicen, mucha gente ha visto que dice a Jesús el segundo Moisés. O sea, súper cool. Después la próxima sección es en Lucas 9, del 37 al 62, y de Lucas capítulos 10 al 15, versículo 10. Entonces aquí Jesús ya va de camino a Jerusalén con los discípulos, y pues aquí Jesús empieza a enseñarle a la gente por parábola. Empieza a predicar por parábola. Entonces se dice que Lucas usa estas de estos de parábola simbolizando el camino, o sea, como cuando uno vive, o sea, la vida de uno caminando con Jesús, como si pues Jerusalén fuera el final de nuestra vida y el trayecto fuera pues the path of our life. Vida. Entonces Jesús te va enseñando las parábolas de acuerdo a las experiencias que uno tiene. Jesús te va enseñando lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Las cosas que son relevantes, como el reino de Dios. Exacto. Wow. Entonces, por estos mismos eventos, pues, de camino a Jerusalén, pasa la historia de Zaqueo. Y pues Jesús tiene una cena con Zaqueo y con los publicanos y con todos los marginados. Tiene una cena con ellos para darles la bienvenida al reino. Y justamente después de esto, que pienso que está brutal, Jesús explica la parábola del hijo pródigo. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos que la parábola del hijo pródigo es de un hijo que se va y se lleva la herencia del papá y la gasta y vuelve. Y entonces el papá lo recibe con un banquete y con una fiesta. Entonces se compara con Zaqueo y los publicanos que estaban allí en la cena. Jesús hace una cena siendo el padre. Jesús hace una cena con los publicanos y con Zaqueo siendo el hijo pródigo, dándole la bienvenida a la familia. Mientras que los fariseos vienen siendo el hermano celoso. El hermano celoso. Porque ellos, no es que por ser fariseos eran malos, porque había fariseos buenos, pero la mayoría de ellos rechazaba el nuevo reino de Dios. O sea, a ellos no les importaba el perdón y cómo era que se supone que se hicieran las cosas. O sea, ese era el enfoque de ellos. Ya, punto y se acabó. Así que comentó ahí fue Rigo, el que comentó antes de Tony. Dejando a un lado cualquier impedimento para seguirlo. Nuestro hermano Rigo está por ahí. Que se presente de tantas maneras, también había comentado con él. Amén. Amén. La próxima sección es Lucas 16, capítulo 16, básicamente el 18 de los versículos del 1 al 30. Y aquí pues Jesús empieza a usar la colección esta de parábolas que son como comparando el reino de Dios con algo. Que dicen el reino de Dios es como y por ahí una perla preciosa, como un tesoro escondido. Exacto. O sea, la parábola del banquete, de las puertas,
Eso es. Es como un montón de parábolas juntas que aparecen unas detrás de la otra, que son todas comparando el reino de Dios. Había Pues, una de una moneda, ¿verdad? Que una de mujer la moneda. se le perdió una moneda y la busca en la casa. Sí. Todo eso está ahí junto. Y la próxima sección es de Lucas 18, del 31 al 34, y es cuando Jesús predice su muerte por segunda vez. Aquí pues él le explica a los apóstoles que pues como está de acuerdo al plan de Dios, él tiene que morir, tan pronto lleguen a Jerusalén, él tiene que morir, y pues para morir por los pecados de todos, pues lo tienen que crucificar. Si tú te pones a pensar, la gente, cuando nosotros hablamos de la muerte, es como que, ay muchacho, no digas eso. Si uno dice, ay, mira que voy por ahí y me mato, y uno dice, ay, no digas eso. O me da esta enfermedad y todo el mundo dice, ay, mira, el Señor te libre. Y un evento tan terrible, ¿verdad? Que es su muerte, de un evento que va a ser traumático para él, beyond, ¿verdad? Es una cosa, pero Jesús lo predice, o sea, yo me voy a morir, o sea, de una forma bien trágica, y yo me voy a morir, y él vuelve y lo dice, ¿verdad? Y lo recalca. Entonces, para ellos, ¿cómo sería eso? ¿Verdad? Sí, imagínate, ay Dios, me da pena. Dios. Pues él los va preparando como mentalmente, como que mira, cuando lleguemos a Jerusalén, ya mismo, o sea. Entonces, no deja que eso los coja por sorpresa. Exacto, él los va preparando. Entonces, la próxima es, pues llegan a Jerusalén, está la entrada triunfal, todo el mundo está, ¡yay! Pero Jesús está como que... Entonces, aquí también es cuando Jesús vira las mesas en el templo, que encuentra a la gente en el templo haciendo lo que era. Y también está la ofrenda de la viuda. Todos esos eventos se encuentran justamente cuando Jesús llega a Jerusalén. Y eso es de Lucas 18, del 35 al 43 y de los capítulos del 19 al 21. Entonces, ya estos son de los últimos eventos, que es de Lucas del 22 al 23, pues es la última cena, que solo la última cena la explicamos, o sea, súper bien en la clase de Judas Iscariote, eso lo explicamos súper ahí. Que pues era algo que yo estaba acostumbrado a celebrar con cierta simbología, pero Jesús les dice, mira, ya no se va a tratar de la liberación del pueblo de Israel, sino que ahora va a ser, pues, en vez del cordero de las puertitas, ahora yo soy el cordero y ustedes se van a liberar por mi cuerpo molido, que el cuerpo molido yo me lo imagino, o sea, los huesos rotos, todo ahí, el cuerpo molido y la sangre que yo derramé en la cruz, por eso es que ustedes se van a liberar, porque yo soy el cordero. Entonces, aquí pues hace otra alusión más al Éxodo, que es pues la celebración vieja de la Pascua, la que ellos celebraban antes. Entonces, después de esto, pues es traicionado por Judas Iscariote, lo llevan al tribunal y Lucas enfatiza mucho que Jesús era inocente y lo dice muchas veces, Jesús era inocente. Entonces presenta también cuando Pilato dice que él es inocente, que van a masacrar a un hombre inocente por ninguna razón. O sea, y pues es para especificar que un hombre inocente no tuvo culpa de nada, pero aún así decidió cargar la culpa de toda la humanidad. O sea, que es algo voluntario o una decisión consciente. Exactamente. O sea, está brutal. Y pues después de esto está la resurrección, la aparición y la ascensión de Jesús, que es el último capítulo de Lucas. Todo eso está en el 24. Entonces aquí Jesús se levanta del sepulcro, resucita, se le revela a los discípulos lo ven, no creen que es él dice, sí, soy yo, y ellos no, ese no lo estuve. Entonces ustedes saben cómo va la historia. Y pues Jesús les explica que todo fue parte del plan del Señor y que era necesario hacerlo. Y pues después de eso, se va para el cielo y les deja el Espíritu Santo. Entonces, por el Espíritu Santo,
es que va a la línea de Hechos. Que eso estamos viendo a ver si lo explicamos en otra clase porque es otro tema más completo. Sí. Hechos, ¿verdad? Un resumen de Hechos se trata de las cosas que hicieron los apóstoles después de que Jesús subió al cielo, pues ellos recibieron el Espíritu de Dios. Estuvo el Pentecostés en Hechos también, eso está ahí. Y también habla de Esteban, que es un tema que me gusta mucho. Y bueno, de muchas de las cosas que hizo Pablo. Y en el tema de Esteban, pues él vuelve y recalca el nuevo éxodo, porque de eso está hablando Esteban en su último discurso antes de morirse. Pues él está hablando del nuevo éxodo, de quién era Jesús, de qué vino a hacer, de la obra que hizo. Entonces, justamente ahí, pues, lo matan, lo apedrean. Y pues, después de esto, pues... El libro de los Hechos comienza, como tú bien dices, están los 12 apóstoles, llega Pentecostés y reciben el Espíritu Santo. La iglesia a cargo de Pedro empieza a desarrollarse, empieza a ser perseguida, muere Esteban. Entonces empieza ya por ahí el llamamiento de Pablo y de ahí en adelante sigue Pablo. Sí, como que los discípulos no se vuelven a... no aparecen casi. Es como Pablo el protagonista y sale Lucas, entonces, y están las partes, los nosotros de Lucas, que son narraciones donde Lucas se incluye en la narración y pone entonces la narración desde pues, que él está ahí metido en el naufragio, en la persecución y todo, ya él está ahí involucrado. Sí, y en el Pentecostés podemos ver que otra vez Lucas especifica como que la unidad sin importar, o sea, la unidad dentro de la diversidad de nacionalidades y de si eran hombres o mujeres, que eso era como una división súper grande antes que del machismo, de los viejitos, de los niños. Él ahí la Pentecostés hace como una unión completa y súper brutal. Y pues ahí él vuelve y recalca lo mismo que yo les estaba diciendo. Y pues sí, vamos a las enseñanzas, ya acabando, ¿verdad? Ya esto es lo último. Ya estamos acabando. Son las 7:52, así que estamos ahí. Ya para lo último. Yo le puse una pregunta por ahí. ¿Qué nos dice este evangelio sobre Lucas, verdad? Para ver en lo que tú vas ya resumiendo, si los hermanos nos pueden decir qué ellos piensan que nos dice sobre Lucas evangelio. Sí. La primera enseñanza es que Dios te puede usar en tu profesión. O sea, yo me acuerdo siempre que en nuestra entrada senior del colegio, cuando nos declararon seniors, le predicó de Lucas y de cómo nosotros podemos ser como Lucas en el sentido de que podemos ser lo que sea. O sea, podemos ser doctor, historiador, enfermero, abogado, maestro, lo que sea, lo que sea. Y Dios te va a usar como quiera. Y el hecho de que Lucas, estando en una posición tan alta en la sociedad, me encanta el hecho de que él decidió pues, usar eso que tenía para el Señor. Y lo mismo pasó con Pablo. Y lo que me gusta de Pablo es que Pablo estaba súper alto en la sociedad, pero Pablo sí bajó de ranking, bajó y bajó, llegó a diferentes cárceles. Y todo eso pues lo rindió solamente para predicar el evangelio. Eso está bueno. Y pues la segunda y última enseñanza es que Jesús vino a darnos una nueva salida y un nuevo éxodo. Amén. Todos tenemos la oportunidad al nuevo éxodo y a la cancelación de nuestras deudas. No es algo que merecemos. O sea, no, don't get me wrong. No es algo que nosotros, no es un derecho de nosotros, sino que es un privilegio. Y pues el Señor vino aquí para eso, para darnos a nosotros una nueva vida
y cancelar nuestras deudas y todo el revolú que habíamos hecho. Aunque no fuimos directamente nosotros, porque nosotros no fuimos parte del pueblo de Israel, aquí nadie fue parte del pueblo de Israel, pero sí, estoy segura que todo el mundo en su vida ha hecho las loqueras del vientre que hizo Israel de alguna manera u otra, o sea, todo el mundo ha pecado. Sí. La rebeldía pasiva de, pues, yo estoy bien, no necesito a Dios. Yo hago mis propios dioses, yo creo mis propias cosas, yo no necesito esto, yo copio las cosas de aquel, copio las cosas del otro. Sí, no tienes que hacer un becerro de oro en tu casa para ser como el pueblo de Israel. O sea, puedes pecar de otras maneras, o sea, de maneras diferentes, de acuerdo a tu lifestyle. Todos tenemos una manera de pecar diferente. Pero pues Jesús vino a eso, a traernos el áfesis. Amén. Y cancelar todas nuestras deudas y perdonar nuestros pecados en la cruz. Amén, amén. Poderosa enseñanza, poderosa enseñanza. Yo creo que esto nos dice de Lucas, ¿verdad? Que era un hombre que él veía a Jesús para sí también. Que él veía un evangelio donde él cabía. Él veía un evangelio donde cabían otras personas necesitadas, donde él le dio énfasis a un Jesús que venía, ¿verdad? No desde la nada, sino que era el corazón de Dios desde los tiempos, se manifestaba en liberación, ese año de jubileo, porque él tuvo que haber visto eso desde la perspectiva judía. Entonces, el ver que Jesús es el Jesús del jubileo del Antiguo Testamento y que todos nosotros en Jesús podemos experimentar ese jubileo y podemos llevar a otros a experimentar, ¿verdad? Nuestra fe, sino presentando a Jesús. Amén. Y también me gusta que gracias a Lucas, pues, podemos ver la Trinidad como que el hecho de que todos son la misma persona, el hecho de que pues él reconoce que Dios fue el que envió a Jesús y lo escogió y que es el hijo, y que Jesús era el Hijo de Dios, pero que Jesús subió al cielo, pero se quedó allí porque estaba el Espíritu Santo. O sea, el tipo está brutal. Amén, amén. ¿Verdad? Le ponemos aquí, les recordamos que tenemos el servicio de ATH móvil para si usted desea enviar su ofrenda, desea ¿verdad? Apoyar el ministerio en este momento, ¿verdad? Puede enviar por ahí su ofrendita a ATH móvil INYU Universitaria y así nosotros estamos evitando cuando vamos al templo, pues que nuestro tesorero ¿verdad? Toque todo, ¿verdad? El manejo del dinero de las ofrendas y los diezmos, así que usted lo puede hacer por ATH móvil. También estamos, nos acaba de llegar una información de Mesoamérica que se está recogiendo una ofrenda especial. Toda esta semana se estará recogiendo una ofrenda especial para nuestros hermanos en Honduras, en Nicaragua y en Centroamérica, los lugares que han sido impactados por estos dos huracanes que han pasado esta semana. Nos han llegado fotos de nuestras iglesias en Honduras y en Nicaragua, una situación bien difícil, nuestras iglesias destrozadas, pero la ofrenda no estará llegando solamente a las iglesias, sino a las comunidades donde están estas iglesias, a las personas que no tienen comida, a las personas que no tienen, ¿verdad? Las cosas de primeros auxilios, no tienen de primera necesidad, artículos de primera necesidad. Cuando nosotros sufrimos el huracán María, el concilio, pues, a través de estas ofrendas, nos envió a nosotros arroz, agua, baterías, abanicos, nos enviaron tantas cosas necesarias que nosotros repartimos a la comunidad. No fue algo que la iglesia se quedó con ellos, sino que lo repartimos a todas las comunidades, a los centros de envejecientes. Así que le invitamos, si usted puede, tiene la oportunidad de enviar una ofrenda, lo puede hacer a través de esta ATH móvil, pero importante que le ponga, ¿verdad? Que le ponga ofrenda misionera desastre.
le ponga en el memo ofrenda misionera desastre para que se sepa que no es una ofrenda para la iglesia, sino que es una ofrenda dirigida a este desastre. Esa ofrenda será enviada al distrito para que la lleve allá a Mesoamérica. ¿Ok? Así que nada, gracias Marena por esta preciosa clase, gracias a nuestros hermanos que han estado conectados. Vamos a orar para terminar esta clase y también pues ponernos nosotros, ¿verdad? Como Lucas, vernos ahí nosotros como personas que necesitan al Señor, que se ven como que Jesús es para ellos también. Jesús es para ti. Te ves tú como que Jesús es para ti y que Jesús puede hacer algo contigo. Y todo ese conocimiento, todo lo que tú tienes en tu cabeza, tu profesión, tus talentos, los pones en las manos de Jesús para que Jesús haga lo que sea, lo que Él quiera contigo. Yo en esta hora me pongo en las manos del Señor. Que el Señor haga conmigo lo que Él quiera. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias Padre amado. Gracias Padre Santo por esta palabra que hemos aprendido hoy. Gracias por nuestros hermanos que se conectan. Te pedimos una bendición especial para sus vidas. Una bendición preciosa sobre sus vidas, Señor. Derrama tu presencia, tu espíritu, tu nube. Llegue a los hogares de nuestros hermanos, sanando, liberando, haciendo lo que tú sabes hacer, llenando de tu Espíritu Santo. Padre, queremos en esta hora orar por nuestros hermanos en Centroamérica, todos los países que han sido impactados y devastados por estos huracanes. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que aquellos que estén pasando frío, necesidad, hambre. Nosotros estuvimos en esa situación, Señor. Sabemos lo que es la desesperanza, Señor, y aún así teníamos mucho más que muchos de ellos, Señor. Te pedimos que tengan misericordia y que nosotros, Padre amado, podamos aportar bendición a sus vidas. Así te lo pedimos, Padre, que nosotros podamos enviar ofrendas, enviar alivio al que lo necesita en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Y gracias a Marena por esa excelente clase. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bye.